Hola, ¿qué tal? Espero estén bien. En esta ocasión vamos a ver este tema del sentido de vida que desemboca en una reflexión sobre el Cordero de Dios. Primero que nada, pues partimos del sentido de vida. El sentido de vida parte cuando nosotros nos preguntamos sobre el porqué de nuestro nacimiento, pero este porqué del nacimiento surge cuando nosotros paradójicamente nos encontramos con el porqué de la muerte. Hay quienes dicen, algunos pensadores reflexionan en decir que lo que hace que el ser humano tenga dignidad es que sabe que se va a morir. Esto lo hace consciente de su vida y lo hace tener una mejor calidad de vida para antes de morir. Entonces, bueno, frente a esta realidad de la muerte, nosotros nos preguntamos qué sentido tiene vivir y qué sentido tiene entonces también la muerte, ¿no? Es un conflicto y es una situación que todos nos va a tocar, ¿no? Es una realidad ineludible, pero que nos plantea este cuestionamiento. ¿Por qué es la vida? Eh, Incluso Heidegger va a decir que el ser humano es un ser para la muerte, desde el momento en el que nace ya está listo para morir. Albert Camus en Sísifo dice él que la verdadera cuestión del pensamiento, más que del ser y descubrir las causas de las cosas, las últimas causas, como decir qué fue primero el huevo o la gallina, más que descubrir esto es preguntarnos si vale la pena o no vivir, si ser o no ser, ¿no? Entonces, Víctor Frank incluso cuestionaba a sus pacientes tomando como esta postura existencialista. Decía, eh, ¿por qué no se suicidó el día de hoy? No les preguntaba a sus pacientes. Y esto los ayudaba a reflexionar en el por qué se levantaban, en el por qué seguían luchando. Y bueno, de esta perspectiva nosotros nos preguntamos también el día de hoy, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? Eh, es interesante ver cómo en el Evangelio, especialmente en el capítulo 24 de San Lucas, los discípulos de Maús se topan frente a la realidad de que habían matado a Jesús y regresan fracasados a su pueblo natal. Dice el Evangelio de San Lucas que eran 11 kilómetros de distancia a partir de Jerusalén. Mientras van de camino, van con la cabeza agacha, van decepcionados porque habían invertido todo en la persona de Jesucristo, habían invertido tiempo, habían invertido incluso hasta el tiempo de trabajo que nunca iban a recuperar, ¿no? Y van decepcionados porque al final de cuentas este Jesús lo habían hecho preso los jefes del pueblo, los jefes de los romanos, lo habían con engaños llevado los jefes de los judíos y lo habían hecho matar. Finalmente, cuando lo hacen matar, ellos regresan a su casa, van derrotados y se topan a alguien en el camino que los empieza a acompañar y les empieza a explicar la razón de por qué Jesús tenía que morir y resucitar al tercer día. Aquí es donde empieza lo importante, porque nos encontramos que los discípulos de Maús van fracasados. Nosotros vamos a ver que nuestra vida de alumnos, de maestros, de profesionistas, etcétera, se encuentra con fracasos en la vida. Pero descubrimos frente a esto que el ser humano, más que tenerle miedo al fracaso, le tiene miedo a una vida sin sentido. Enfrentar el fracaso sin un sentido, eso es terrible. Esto lo dicen los obispos en Aparecida en el 2005. De tal manera que cuando nosotros no tenemos una razón por qué levantarnos frente al fracaso, entonces de alguna manera estamos perdidos, porque nuestra vida no tiene sabor. Víctor Frank dirá que cuando nosotros encontramos un gran porqué en la vida, no importará cualquier cómo. Nosotros podemos pensar en este momento cuál es el sentido de nuestra vida y de nuestro tiempo, hacia dónde hemos proyectado el futuro. La pandemia nos ha sacudido, por ejemplo, podemos pensarlo desde esta perspectiva. Nos ha traído fracasos. Podemos presentar nuestro futuro en un ideal, vamos a decirlo, material o en un éxito laboral. El Papa Benedicto en la Spe Salvi número 30 dice que las esperanzas de los jóvenes se acaban después de que la realizan. Tiene una carrera, luego quiere el trabajo ideal, luego el salario ideal,
luego la casa ideal, luego el automóvil ideal, pero nada de esto lo termina de llenar al ser humano. El Papa Benedicto nos va a dejar frente a una reflexión interesante y va a decir que el sentido de la vida del cristiano no puede ser una circunstancia ni una cosa. Tendrá que ser una persona o no lo será. Esta persona es Jesús de Nazaret y nos remite mucho a pensar en el capítulo 5, versículo 12 del Apocalipsis, cuando hay un libro que tiene 7 sellos y San Juan, que era el que tenía las visiones en el Apocalipsis, dice que no encontraba ningún ser en el cielo y en la tierra, no se había encontrado que abriera este libro de 7 sellos. Hasta que de pronto aparece un cordero degollado y es quien tiene la posibilidad de abrir este libro con 7 sellos. ¿Qué representa el libro? El libro representa, dice Hugo Bani, representa sobre todo la vida del ser humano. Y los 7 sellos representan las cosas enigmáticas del ser humano: la muerte, el dolor, el amor, la libertad. Nadie tenía respuesta en el cielo y en la tierra sobre estos temas, solamente el Cordero degollado. Si regresamos a los primeros capítulos del Evangelio de San Juan, Juan el Bautista es quien señala a Jesús y dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero degollado que aparece? Jesús. Jesús fracasado especialmente porque es degollado. ¿Qué quiere decir? Que en Jesús se encuentra la respuesta a todos los enigmas del ser humano, al amor, a la muerte. De manera que la felicidad y el sentido de vida del cristiano no son una circunstancia ni son una cosa, son el mismo Jesús de Nazaret, son una persona. Y ante esta realidad de que Jesús es una persona, nosotros nos encontramos entonces que si es una persona que ha vencido a la muerte, que ha resucitado y que no ha quedado en el fracaso de la cruz, entonces quiere decir que nuestra felicidad, aunque estemos pasando por momentos de desaveniencia, es una persona, es la persona de Jesús de Nazaret. De manera que aquí distinguimos entre el placer, como dirían los epicúreos y también un poquito los estoicos. Dirían que el sentido de la vida, o más bien la vida, se centra en tener mayor momentos de placer y evitar los momentos de sufrimiento. Bueno, en esta vida tendremos sufrimientos, no siempre tendremos placer, pero eso no representa que nuestra felicidad no esté presente. Si Jesús es la felicidad y es el sentido de nuestra vida, no pasan, aunque estemos pasando por momentos duros, aunque estemos pasando por la muerte de un ser querido o incluso por una etapa de depresión del sinsentido. En este sentido, llegamos a esta reflexión donde proponemos que Jesús puede ser un sentido de vida frente a nosotros, que pasa como lo pasó con todos los personajes que vimos de manera existencial, y que al final de cuentas Él tendrá respuesta para las dudas y preguntas más profundas de nuestro ser.